Muchas gracias por venir. Gracias también a Heather Clary y a Marcelo Cohen por esta conversación que nos van a brindar. Es para mí un gran placer presentarlos, que estén ustedes acá. En este sitio tan particular, por lo menos yo nunca estuve en este lugar que está tan expuesto a la calle y sometido a un régimen de distracciones, ¿no? Yo no voy a hablar mucho, más bien voy a leer un poquito. Mi intención es presentar sucintamente tanto a Heather como a Marcelo. Ellos van a hablar sobre cuestiones de traducción desde un punto de vista muy vinculado a la experiencia propia de cada uno. Heather Clary tiene ensayos y artículos académicos que se encuentran en Two Lines, Mutatis Mutandis y la Hispanic Review, entre otras publicaciones. Sus traducciones incluyen Los planetas y Boca de Lobo, que son novelas mías, tengo que admitirlo. La primera de las cuales fue finalista por el BTBA y la segunda fue nominada para el National Translation Award. Obtuvo una beca, Heather obtuvo una beca PEN por su trabajo con los poemas de Oliverio Girondo, publicado después por New Directions como Poems to Read on a Street. Más recientemente, su traducción de La Come Madre, de otro argentino llamado Roque Larraqui, fue nominada para un National Book Award. Se doctoró en Columbia University y ahora enseña en el Sarah Lawrence College. Por su parte, Marcelo Cohen es escritor y traductor. Codirige la revista Otra Parte, que se autodenomina Revista de Artes y Letras. Ha dirigido Shakespeare por Escritores, que fue una colección de obras completas traducidas por escritores iberoamericanos. Entre los autores que ha traducido están Hawthorne, Henry James, Eliot, Philip Larkin, Scott Fitzgerald, Ballard, William Burroughs, Chris Kraus, Alice Munro, Italo Svevo, Raymond Roussel, Machado de Assis y Clarice Lispector. Como ven, autores bastante marginales. Algunos de sus títulos, como narrador, las novelas El Oído Absoluto, El Testamento de O'Hara, Donde yo no estaba, Baladai, Algo más, y los cuentos recogidos en un título llamado El fin de lo mismo, Los Acuáticos y La calle de los cines. Tengo entendido que La calle de los cines, como libro de cuentos, es el último libro publicado por Marcelo. Sí. Por editorial Sigil. Y los ensayos, también es autor de los ensayos Música prosaica y Un año sin primavera. Un año sin primavera recoge una experiencia de vivir aquí en Nueva York durante 6 meses, con lo cual, teniendo en cuenta la inversión astronómica con el Cono Sur, resultó que ese año para Marcelo fue sin primavera. De manera que ese es el truco del título. Pero el libro tiene otros trucos mucho más interesantes. Voy a leer, en lugar de presentarlos, así como burocráticamente, preferí leer 2 breves fragmentos de intervenciones tanto de Heather como de Marcelo, para que ustedes tengan una idea un poco más verbal de su reflexión sobre, y práctica de su reflexión sobre la traducción. Voy a empezar con Marcelo en su libro Música prosaica, que tiene 4 capítulos dedicados a cuestiones de traducción. En un momento dice: me acuerdo de que hace muchos años, cuando traducía a máquina de escribir con la copia en carbónico que me exigían, corregir era tan engorroso que pensaba el párrafo en conjunto. Así desarrollé un golpe de vista que ahora, que en la pantalla digital es tan fácil de enmendar sobre la marcha, me permite montarme en la frase como un ciclista con canasta, corrigiendo la dirección con manubrio, un poco de freno y con cambios. Uno siempre está en medio de una frase, y entre lo que ya escribió y es pasado, y el descubrimiento que vislumbra cerca del punto, está el momento de pugna con las palabras en un umbral. Esa duda inexorable es la fatiga del oficio, pero también la lágrima.
El tiempo pasa en periodos gramaticales de una mente que se ha vuelto transporte. A la vez, entre cada término y su traducción al referente, el referente se desdibuja, o más bien se amplía, y como en las metáforas, se agrega algo más. Traducir es cometer fatalmente una anexactitud, así dice Deleuze, fecunda tras otra, una anexactitud fecunda tras otra. Pero entregado a la sucesión de frases como uno empieza a estar, al rato ya no sabe quién las está cometiendo. También compone, visto que el ritmo de una prosa está en el orden de los componentes de la frase, y el ordenamiento de las frases es distinto y característico en cada idioma. A la vez uno escucha una historia y aprende. En realidad es la mezcla de atención, reflexión, entretenimiento y abandono al ritmo la que escanta, no el tiempo, sino la frase que se obtendrá una vez distribuida la carga. Bueno, yo creo que entre otras cosas vamos a escuchar a Marcelo explicando este tipo de... ¿Qué diablo quiere decir? Exactamente, sí. Pero a mí me resultó muy claro cuando lo leí con la vista, no tan claro ahora que lo leí en voz alta. Pero podemos repartir expresentaciones. Respecto a Herder, yo extraje una conversación, solamente una intervención de Herder, una pregunta y respuesta, un reportaje que le han hecho, que está publicado en internet, que le han hecho en relación con la traducción de la novela que mencionaba, La come madre, de Roque de Larraqui. La pregunta dice, el autor describe, o sea, Larraqui, el autor describe la relación entre las dos partes como un mutuo parasitismo. Y no puedo sino asociar esta frase, dice el reportero, con la idea de traducción. ¿Podría decirse que hay un mutuo parasitismo entre las versiones castellana e inglesa de esta novela? Y contesta Herder. Pienso que traducción y original se confieren vida uno a otro, y en este sentido, en general, supongo que existe un parasitismo recíproco. El original da vida a la traducción en el sentido obvio de que permite su existencia, y pienso que la traducción crea las condiciones para nuevas lecturas del original, a la manera de una refracción a través del tiempo y por entre la lente de nuevos marcos culturales y lingüísticos. Por otra parte, a veces el lenguaje traducido es generoso y permite que ciertos gestos se materialicen más plenamente. Mientras trabajaba con La come madre, me encantó asentarme en un juego de palabras en inglés que en realidad el castellano pedía. Se trata de la escena en que Quintana irrumpe en la habitación de Menéndez y comienza a revisar sus pertenencias, tratando de aprender más sobre su gran objeto de deseo, que es Menéndez. Quintana abre el closet de ella y encuentra un uniforme de enfermera de repuesto que él interpreta como una muestra de dedicación por su trabajo. Algunas cajas que vienen a representar sus secretos y literalmente encuentra una cosa peluda que es incapaz de identificar. Más tarde, Quintana dice que esa cosa peluda podría ser su propia perdición. Es divertido hablar de una cosa misteriosa y tupida en el fondo de un armario, pero el inglés ofrece muy gentilmente el muff, el manguito, ese accesorio plausible y al mismo tiempo pudendo, eufemismo, todo en uno. Bueno, con esta breve respuesta de Herder, los dejo con Marcelo, con ella, con Herder. No va a haber moderación, va a ser como una especie de moderación recíproca, como si fuera un parasitismo recíproco. Pero ustedes van a estar también llamados a intervenir de manera activa mediante la escucha, naturalmente, y también mediante las preguntas que quieran hacer. Así que los dejo con los dos. Bueno, me gustaría empezar un poco con este hermoso libro. No sé cuántos de ustedes han leído Música prosaica, pero realmente lo recomiendo. Son 4 reflexiones muy distintas sobre la traducción, pero que se dialogan de una manera muy interesante entre sí. Y quería empezar un poco con el primer ensayo, que es Música prosaica, que plantea
o sea, habla de la música de cada texto, que cada texto tiene como una música propia y que, o sea, el desafío de traducir esa música y también la importancia de hacer eso. Hay un dicho, ¿no? Puedes traducir o la música o la letra, pero nunca las dos, ¿no? Sí. Las canciones son muy peligrosas. Bueno, sí, pero en la prosa también, precisamente lo que planteas es que no se limita o sea, una canción propiamente dicho, sino a la poesía y incluso a la prosa. Y quería, o sea, ¿podrías expandir un poco en eso para la gente que todavía no haya leído? Sí. Y bueno, creo que sí. Cuando se habla de literatura y música en general, históricamente se habla de la poesía. Y a mí la poesía, el escandido, la cesura, la métrica de la poesía, la no métrica, el verso libre, etc., la acentuación, evidentemente. Empezando por la poesía latina, no puedo hablar de la griega porque no sé griego. Pero a partir de mi interés por mi amor por la música, empecé a pensar, y como soy narrador, básicamente, no soy poeta, he traducido bastante poesía, pero no muchísima más prosa ensayística o narrativa. Y en un momento empecé a interesarme por la cuestión de qué se decía cuando se decía, por ejemplo, la crítica periodística habla mucho de la música de un texto. Y aquí quiero hacer un intervalo, una pequeña digresión mínima. Nos hemos mal acostumbrado, el lector se ha mal acostumbrado y ha sido mal educado en el hecho de que cuando están leyendo a Conrad, digamos, están leyendo a José López, que es el autor de la traducción de Conrad, no están leyendo a Conrad. Y los críticos muy sueltamente dicen la profunda, la extraordinaria música de la prosa de Conrad, su verso largo. Es la prosa del traductor. Cierro el paréntesis y digo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir la gente cuando? ¿Qué queremos decir todos cuando hablamos de la música de una prosa? Mi única manera de enterarme de eso era poner más atención a posibilidades de traducir y entonces de ahí deducir que era la música de una prosa. Y me pareció que con toda la hermenéutica que se ha escrito sobre, empezando por George Steiner, ¿no? El fabuloso libro de After Babel, ¿no? Después de Babel, y en fin, yo qué sé, toda la hermenéutica, y ahí dice, bueno, la hermenéutica, dice Steiner, decía, es una de las partes del asunto. Como en mi experiencia, esos años, que ya hace unos 15 años que empecé a pensar bien en estas cosas, se mezclaban problemas de la lengua de llegada, de las variedades de la lengua de llegada, porque aquí, por lo que oí entre los compañeros presentes, había acentos muy diferentes y evidentemente hay acordes diferentes, sobre todo ese problema se plantea con la prosa muy coloquial. Y hoy es uno de los elementos fundamentales de la discusión sobre asuntos de traducción en todo el mundo. ¿A qué variedad se traduce para una lengua que tiene muchas variedades nacionales, locales y a veces pueblerinas? ¿Cómo se elige eso? Hay mucho para decir sobre eso y no quiero volver. Pero me di cuenta que algo estaba vedado, o negado, o olvidado, o pasado por alto en la mayoría de las teorías de la traducción y las discusiones. Y era que una de las cosas a las que uno primero puede prestar atención, me pareció a mí, era la superficie del texto. Es decir, cuánto me pasó traduciendo a Martin Amis, por ejemplo, un libro que se llama Einstein's Monsters, un libro de cuentos de ciencia ficción,
de Martín Elvis. Elvis es un escritor que de las posibilidades que ofrece el inglés, la tradición anglosajona y la tradición latina, cuando hay dos, elige siempre el anglosajón. Yo no estaba acostumbrado a eso porque no era muy frecuente y me resultaba dificilísimo traducirlo. Había muchas palabras que no conocía, tenía que usar mucho el diccionario. Pero me di cuenta que detrás de eso había una búsqueda sonora. Y entonces esa fue la primera vez, después me pasó, lo fui profundizando y me pasó muchas veces, en que presté atención a la sonoridad vocal, a la sonoridad de las oclusivas, a las consonancias, al evitar las rimas internas, al evitar las aliteraciones. Entonces, eso ponía una restricción que, como todos sabemos, es fuente de nuevas alternativas. La restricción como el soneto, digamos, ¿no? Cuando uno tiene que decir son 11 endecasílabos, 14 endecasílabos, tiene que hacer que esa restricción logre imaginación. Entonces, no quiero seguir ahora porque ya empezamos con este asunto. Yo creo que ese es el primer paso. Después está la tonalidad, después está la acentuación de la prosa. Y eso da un primer aliento, cuyo segunda fase, como el corredor de larga distancia, es una reflexión que dan los años. Y ahí, con ese material primero, es como yo decidí trabajar en algunos momentos, no en todos, por supuesto, pero en algunos momentos, para empezar a aclararme qué se podía hacer con un párrafo determinado. Y además, o sea, hablas de... O sea, no solo es cuestión de ritmo, de tonalidad, que están las dos cosas, sino también está la cuestión de énfasis, ¿no? que mencionan como la secuencia de palabras y dónde cae el énfasis, ¿no? Y mencionas un caso en particular que ahora no recuerdo perfectamente, pero como poner al final el sustantivo para que quede ahí resonando. Sí, sí. Ese tipo de elección también entra. Sí, sí. Y a veces simplemente uno tiene que pasar por alto y responder a eso, porque hay escritores, sobre todo ingleses, más que americanos, cuya orden de la frase es casi terminante. Terminan con el complemento de modo, por ahí eso terminología lingüísticamente, gramaticalmente antigua, o muchos terminan siempre con el tiempo. Y entonces uno debe respetar eso porque lo hacen generalmente porque la última palabra, el modo de ordenar eso, les ordena una acentuación determinada. Entonces hay que respetar las dos cosas. Pero en castellano no es frecuente ordenar de esa manera. Uno lo dice en casi ninguna variante del español, uno dice. Entonces quedamos en vernos nuevamente con mucha alegría, emoción y a una hora temprana el viernes. Uno normalmente diría, entonces el viernes quedamos en vernos, entonces el viernes nos encontramos temprano. En fin. Sí, no, completamente. Y creo que eso nos lleva a una conversación también sobre las normas, no solo lingüísticas, sino también culturales, discursivas, sí, de cada sistema cultural, sí, de cada sistema literario. Sí. Y pensando un poco en la versificación, escuché a Emily Wilson recientemente hablar de su traducción de la Odisea, ¿no? Sí. Y ella habla de cómo, o sea, la tradición había sido, y ahora, o sea, me estoy olvidando el detalle, pero era traducir la Odisea con cierta versificación, pero que no era como tan oral, que no era tan natural, y que ella cambió eso para tener un ritmo más hablado, ¿no?
y eso también cambió el tipo de versificación precisamente porque viene de una tradición oral y quería como rescatar eso en vez de recurrir a una versificación que se inventó para la página. Entonces todos estos contextos entran también cuando uno está evaluando las opciones de qué vas a hacer. Ahora llegamos ya a la primera como participación grupal. Estaba pensando en textos que construyen el sentido a través de la música, de los ritmos de la prosa. En mi caso en particular, estoy pensando en la Come Madre, que se divide en dos partes, ¿no? Y los ritmos y las inflexiones de cada voz narrativa realmente es lo que crea como la dinámica entre las dos partes y establece temporalidades distintas, subjetividades distintas de las dos voces. Y de hecho como me ayudó mucho, me ayudaron mucho las diferencias entre las voces para mantener esa división, ¿no? Así que quería invitarte a ti y también como al grupo a pensar en textos. Ahora están en un programa de escritura creativa, están leyendo mucho, textos que utilizan la voz narrativa para construir, como no solo para narrar, sino también para como construir ese Tendría que hacer memoria ahora para ser preciso, pero para ustedes, como invitó Heather, todo el que quiera, anarquía total, momento, y propone, y después viene un momento de anarquía, después viene la fuerza del orden y los calden a todos, mientras nosotros pensamos si existe un orden posible para esto. A mí se me ocurre algo, en principio, algo muy disparatado, que es ¿qué es Burroughs? Porque Burroughs, como se sabe, acudió, quiero decir, Burroughs hizo una cosa. El lenguaje hegemónico, vigente, altamente literario, no servía para una idea que él tenía de la percepción de la realidad, que era la sincronía. Es decir, como para muchos autores, la percepción del instante no se da de patadas en la literatura con la concentración en un objeto por las exigencias de la narrativa más o menos clásica, porque cuando estamos en una esquina esperando a alguien y pensamos, y ahora cuando venga le voy a decir que estuvo terriblemente mal y que no aguanto más y que se meta sus críticas donde quiera, pasa un coche, hace ruido, eso nos entra por el oído, interrumpe el pensamiento, pasa gente que miramos el reloj, adentro hay un bar donde están sucediendo cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa un autobús y nosotros vemos la persona de adentro o un niño que agita la mano, etcétera. Entonces Burroughs, para solucionar ese problema y crear un equivalente estrictamente formal, verbal, y por muchas otras razones, y para romper el orden del discurso dominante y el prestigio de cierta literatura, y además porque su percepción era la percepción hasta ese momento de un heroinómano, y por muchas razones, por razones filosóficas también, dijo, inventó un método que hoy es practicadísimo, que es el método del catán. Es decir, él escribía un texto, lo dividía la hoja por la mitad, así empezó, cortaba la hoja
y después superponía mitad de hojas distintas. Después lo empezó a hacer con trechos menores. ¿Cuándo terminaba ese proceso? Terminaba cuando ahí había una rítmica que a él le satisfacía porque era la rítmica de la visión sincrónica. Pero al mismo tiempo había personajes, porque él en muchos partía de argumentos que tenían gángsters espaciales, etc. De eso podemos hablar después. Uno cuando se encuentra con el texto, ahí había homosexualidad, droga, viajes, muerte y odio por el mundo que hoy consideramos el mundo de consumo que él ya preveía, ¿no? Y del orden, estaba muy preocupado por el control. Una de sus preocupaciones esenciales era el control. Era para escapar del control también. Después lo hizo con cintas grabadas, y dar recomendaciones para eso. Porque él creía que el lenguaje era un virus. Literalmente un virus. Es decir, ciertas expresiones se alojaban en el huésped y después, ante pequeñas provocaciones, destellos que venían de afuera, producían discursos ya hechos, como una enfermedad, y se replicaba. Había que cortarla. Corten las líneas, era una de sus consignas preferidas. Finalmente, con todo eso, uno lo lee, ¿y qué hace con eso? Es realmente peliagudo de traducir, pero al mismo tiempo es una fiesta, porque no se puede entender el argumento hasta que uno leyó 50 páginas y vislumbra algo de lo que está pasando, porque usaba mucho las repeticiones, los feedbacks, etcétera, etcétera. Pero aparecen voces de personajes catapeadas, cortaditas. Entonces uno en cada momento tiene que pensar que lo que está unificando ese texto es la superposición o la continuidad discontinua de ciertas voces. Y tiene que cambiar a cada rato de tonalidad. Y me parece que eso, quiero decir, uno tiene que entender que ahí hay una polifonía. Si es que es posible la polifonía en la literatura, que por supuesto no es posible. Es por partes. Pero tiene que lograr que esas voces creen un conjunto de alguna manera, no sincrónico, pero eso. Excelente, vamos a volver. No, está perfecto. Ya di un ejemplo, ahora les toca a ellos. Pero vamos a volver al tema, creo, del lenguaje como un virus y el contagio. Después creo que toca otra conversación que íbamos teniendo. Bueno, el contrapunto de la música, de la prosa, ¿no? Sería entonces como el silencio, ¿no? Los silencios del texto. Que también se pueden referirse al ritmo, ¿no? Pero también se pueden referirse a la ambigüedad, ¿no? Y los momentos en los cuales el texto original decide como no explicitar algo, ¿no? ¿Y cómo haces con esos momentos? Yo quiero empezar. Micrófono. Perdón. Yo quiero, para contestar esto, me parece importante, porque yo soy un traductor profesional, quiero decir, empecé por vocación cuando era periodista, y después me di cuenta que por muchas razones personales, por circunstancias temporales y espaciales, me convenía no estar en una redacción porque cansaba mucho, porque yo además quería escribir, entonces necesitaba quería un trabajo que me ayudara más a escribir porque me molestaba menos para escribir. La traducción después resultó ser para mí esencial, porque es una lectura lenta, profunda, y uno sale de su cabeza a
aprende cosas mientras está traduciendo y se enfrenta varias horas por día con otras voces. Y además no está mal, no cansa, por supuesto, como todos los trabajos, pero uno se puede poner fácilmente porque no tiene página en blanco, tiene una página de frente que le dice tenés que seguir por acá. Bien, pero el traductor profesional necesita pensar rápido. Y la cuestión no sé por qué empecé con esto, quería que ustedes supieran que no es lo mismo traducir por vocación, etcétera, que saber que uno se tiene que ganar la plata y que no puede estar 400, no puede estar 4 horas con una página, porque depende de su vida, los garbanzos, ¿no? Entonces, la ambigüedad de un texto es un problema mayúsculo. No se puede pasar por alto. Y hay y entonces ahí uno aprende, por presionado que esté y todo eso, cuando el texto silencia algo, uno se tiene que llamar a silencio también. Ray Bradbury tiene un libro muy raro para un escritor como Bradbury que se llama Zen and the Art of Writing. Y el primer ensayo de ese libro es un ensayo que combina a los escritores, es Bradbury y no todos los escritores son iguales, a no pensar. Usted empezó con una idea, tiene una idea de un cuento, siéntese, no prepare nada. Es lo contrario de todo conceptualismo, que es muy admirable también. Hay escritores conceptuales extraordinarios, traduce algunos. Este no, es una nueva versión del romanticismo, pero es que el Zen también es una práctica que invita a parar el pensamiento para que aparezca aquello que no está acuñado. Lo contrario de eso sería Henry James. Yo no traduje ficción de Henry James, solo traduje sus cuadernos de nota, que es un libro extraordinario porque era extraordinariamente escrupuloso. A veces no se puede entender a quién se está refiriendo cuando aparentemente se refiere a sí mismo, pero en esa época leí mucho. Y por supuesto que hay libros de Henry James donde, sobre todo uno muy famoso que se llama La Fuente Sagrada, Sacred Fountain, que es la historia estábamos hablando de vampirismo mutuo, y es la historia de alguien que es invitado a una fiesta de una mansión, de esas fiestas inglesas de 3 días, de principio del siglo, tipo Downton Abbey, o Mancipar, no importa. Y observa una pareja que ha visto hace tiempo y cómo el hombre de la pareja, que era poderoso, exuberante, etc., se ha ido consumiendo, y la mujer, que era como un cero a la izquierda, de golpe, a lo largo de los años ha florecido extraordinariamente el tipo. Y el tipo empieza a pensar, digo yo, pero no se sabe. El narrador, o le narratore, empieza a pensar qué está pasando ahí. Y por eso se llama la fuente sagrada. ¿Dónde está? ¿Quién está bebiendo de la fuente de la energía, de la exuberancia, de la juventud, lo que sea? No se sabe y la crítica no ha decidido. Hay enormes controversias sobre si el narrador es una mujer o un hombre. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Eso que el narrador calla, que nunca habla de sí mismo. Yo no he traducido, me habría gustado que me dieran alguna vez que me hubieran ofrecido traducir ese libro, incluso lo propuse, pero es un libro muy temido
con la industria editorial, incluso independiente, porque ¿qué va a hacer el narrador con esto? Sobre todo en español. Sobre todo en español. Sobre todo O en en francés español. también, Quiero decir, ¿no? Cualquier idioma que tenga como género de... es achatar, digamos, anular uno de los valores esenciales de la prosa de James, que está en buena parte constituida sobre el misterio y sobre la ambigüedad. Yo te decía esto porque ahí es extremo, no es el silencio del texto, es el silencio absoluto del traductor. No, quiero decir, me encontré con algo ante lo cual uno debía callar. No es lo que vos estás preguntando, no es lo que vos estás preguntando, porque ahora no se me ocurre, no estoy lucido lo suficiente como para me parece un ejemplo perfecto, me parece un ejemplo perfecto porque, o sea, depende mucho de o sea, la relación entre idiomas y las estructuras lingüísticas de cada uno, porque el ejemplo que yo estaba pensando era en Esfinge de Angareta, la francesa, así, que es un proyecto ulipiano, una historia de amor en la cual no se sabe cuáles son los géneros de los personajes, ¿no? En francés es un esfuerzo impresionante escribir todo un libro sin hablar del género. Al traducirlo al inglés no es tan difícil, ¿no? O sea, no se presentan los mismos, probablemente presenta problemas distintos, ¿no? Sí. Pero esa cuestión de cómo silenciar ese aspecto de género no es tan complicado en inglés como en un lenguaje... Para ti es menos complicado, quiere decir. O sea, solo por cuestiones, claro, de la concordancia y como del género de adjetivos y todo, ¿no? Bueno, es uno de los problemas fundamentales de la traducción. Solo te quería decir esto, uno de los problemas esenciales es el que mencionó Herbert, porque que es la diferencia entre lenguas desidenciales y lenguas no desidenciales. Bueno, en fin. No, totalmente. ¿Son algún ejemplo de música o de silencio? Okay. Está la coma también, ¿no? Ay, sí. Yo en el primer artículo menciono, el primer ensayo de música prosaica, menciono a Juan José Saer, que era como, yo lo nombraba el emperador de la coma, ¿no? Porque en sus momentos más objetivistas, en sus libros más extremos, como La Mayor, por ejemplo, sobre todo en La Mayor, se empieza con esa frase que yo cito: otros, ellos, antes sabían. Es una frase muy curiosa, porque imprime un ritmo de entrada, impone un ritmo de lectura, que es un ritmo de comprensión también, porque quiénes eran ellos y qué era antes de qué. Entonces, inmediatamente crea una rítmica con silencios, porque hay un silencio ahí que dice, espere, que es como un silencio musical, un silencio, digo, literalmente musical, cuando hay un silencio entre dos notas, que puede durar una semicorchea, ese silencio, o puede durar una blanca. Y al mismo tiempo crea un misterio que obliga a la lectura. Es una solución extraordinaria, porque en un libro difícil, digamos, arduo, porque requiere concentración y uno no sabe muy bien a dónde va, quiere saber a dónde va, en principio quiere saber quiénes eran ellos y cuándo era antes de qué. Por supuesto que después Saer no es un narrador mortificante en absoluto, o sea, no quiere negarle ni placer ni conocimiento al lector, pero pide eso, aguarde, como es un silencio elocuente. Sí, totalmente. Es interesante porque una de las cosas que
que más me dicen personas que no traducen, o sea, al ver una traducción o al ver como las dos versiones, comentan la puntuación y la falta de como identidad entre, o sea, dónde cae una coma ahí, sí, o cualquier otro como signo de puntuación. Y me parece muy interesante eso, porque es como si la puntuación fuera algo aparte del idioma, aparte del sistema lingüístico, sí. algo como absoluto que se mantiene, y no es así, ¿no? O sea, como precisamente como el léxico o como las referencias es súper particular a cualquier sistema como Sí. lingüístico. Y tú, una pregunta, y porque hay muchísimos escritores que tienen una puntuación correctísima, digamos, muy adecuada a la... A mí. muy adecuada. Hay escritores que tienen, perdón, hay escritores que uno conversa y se le cae el brazo. Hay escritores que son muy respetuosos y defensores, como hay poetas muy contemporáneos que son defensores de la métrica, defensores de la puntuación. Pero hay una gran tradición, yo creo que del siglo XIX, de una coma incorrecta. La coma más incorrecta que yo recuerdo en castellano es la de Mesa Malina. Después las comas como era asmático, era muy asmático. Entonces comas de respiración, que probablemente que se tenía. Y tú haces, quiero decir, si tiene que traducir a alguien con Mesa Malina, que no te lo deseo, porque se tardaría mucho, o te lo deseo, porque sería genial, pero ¿tú crees que pondrías esas comas de respiración en inglés o quedarían muy mal? ¿Se te ocurriría alguna vez, a medida que vas escribiendo en inglés, poner tu respiración? ¿Tu necesidad? Acá necesito poner una coma. Es una muy buena pregunta. Yo, mi regla de oro en general con la traducción es pensar la distancia de la norma en cualquier situación. Entonces, y como medir eso en términos de... ¿Cuánto hay en el original de distancia de la norma? Exactamente. Y después intentar como reproducir esa distancia en la traducción. Ahora, si pongo mi cuerpo o el cuerpo de Mesa Malina, en este caso, el cuerpo del autor original, es una pregunta súper interesante, ¿no? Bueno, hay libros sobre el cuerpo, hay libros sobre el cuerpo del traductor, justamente porque toda la tradición del traductore traditore, ¿cómo se llamaba? El filósofo de la estética italiano comentó últimamente, Benedetto Croce, que fue uno de los que criticaba a los traductores por eso, también viene del barroco español, ¿no? La crítica del traductor. Pero, viene desde... Sí, viene de siempre. Como infiel, como traidor, como infiel al original y todo eso. Pero no sé dónde iba, porque decía el cuerpo del traductor. bueno, pero entonces, en reacción a eso, dijeron, no, pero acá hay una persona que es el autor de la traducción, y no se puede olvidar, no existe el traductor que pueda ser como un árbitro deportivo y que tenga una neutralidad total y que desaparezca totalmente. Bueno, tampoco los árbitros deportivos lo hacen. No, pero es el ideal, el árbitro el mejor árbitro es el que menos se nota, que es un lugar común también, ¿no? Por supuesto. Menos hoy, ¿no? Cuando hay tanto dinero conmigo. En fin. Ya que estamos en la coma, pero hay también una norma a veces muy arbitraria, ¿no? Nunca entendí por qué en una enumeración, para no encontrar la norma, Sí, en una enumeración antes de la I en inglés, antes de an, se pone coma, y en castellano no se pone coma.
Entonces, seguramente tú vas a respetar esa coma, que no tiene que ver ni con la respiración, ni Claro, sino que es un uso. pero si se respeta la norma en el original, respeto la norma en inglés, así como... ¿no? Está bien, pero digo, en español nunca va a aparecer y tú automáticamente lo vas a poner en inglés. No tiene ninguna lógica, no es respiración, no tiene... No tiene lógica. Pero también lo que está La diciendo. idea de la norma. El texto en su conjunto Eso. coloca respecto a la norma, Eso. fuera del caso particular. Eso, si es un texto con una normativamente correcto, No, eso lo entiendo. y en inglés tiene la coma, en castellano header va a ser un texto normativamente correcto y aplicará la norma. Y si varía de la norma, voy a intentar recrear ese gesto con las herramientas que tenga o sea, en este idioma en inglés, en el otro idioma en inglés. Yo tengo una pregunta vinculada indirectamente con esto que tiene que ver no solamente digamos, fuera de la norma, ¿qué ocurre? Creo que puede haber instancias homologables con todo lo referido al tipo de enunciación entendido como nivel, como capa de enunciación, desde el punto de ¿Como vista... registro? Registro desde el punto de vista cultural, social, o sea, las capas de registro de enunciación. ¿Capas que se superponen en un mismo texto o qué tipo o textos entregados como... ¿Qué nivel de enunciación? Exacto, como nivel sociocultural de enunciación, ¿no? Me parece que la literatura contemporánea, por lo menos la literatura en castellano, el nivel de enunciación en cuanto clave que ilumina el carácter de los personajes de cierto tipo de relatos en los que se trama como una especie de disputa o conflicto, el nivel de enunciación está como en un primerísimo plano. Quizás tanto como en el pasado, nada más que en el pasado, por una cuestión de perspectiva, nos resulta más o menos identificable en el sentido de que esos niveles están cristalizados por el uso y por la memoria de la comunidad lingüística. Pero en textos más contemporáneos me parece que hay toda una serie de cuestiones vinculadas con argots que vienen de diferentes lugares y me pregunto de pronto qué tipo de normatividad se puede aplicar a esos paisajes, a esos cuadros. ¿Quieres empezar? Creo que vamos a llegar al punto que querías tocar también sobre como los argot, Sí. pero antes de entrar en eso, sí, es una pregunta súper compleja que me fascina y además como me atormenta. Porque, o sea, digamos que es un texto de Buenos Aires, ¿no? Con alguna jerga de la calle de Buenos Aires. ¿Cómo traducir eso al inglés, ¿no? Sin poner demasiado énfasis en un sitio particular, una geografía lingüística demasiado marcada en inglés, ¿no? No queremos decir que algún barrio de Buenos Aires es igual que los Bronx, ¿no? Algo así, ¿vale? El Bronx. Pero sí marcar que es lenguaje de barrio, ¿no? Y como es realmente una negociación muy delicada, ¿no? Para mí, que he leído los libros que uno debe leer, pero no demasiado de teoría, porque en un momento la teoría de la traducción me resultó abrumadora y desencaminadora, ¿no? Sobre todo cuando entró en el terreno algo que me parece importantísimo, pero que fueron los estudios culturales y sus derivaciones en la antropología.
entonces empezó a entrar los estudios de género. Bueno, yo en cierto momento paré de leer teoría porque estaba muy dominada por la teoría y no por cosas que la mayoría de los traductores profesionales que yo conozco, los que más admiro, veían de otra manera. Hay un problema que yo voy a plantear de la siguiente manera, que es una manera un poco oblicua de entrar en este asunto y ustedes después pueden ver. Básicamente para mí, dentro de las posibilidades de elección en el castellano, el traductor que traduce al castellano, hay dos opciones que en algunos momentos son complementarias, pero en gran parte son muy diversas, que es la de Borges, que dice, resumo groseramente, que en realidad el traductor, él habla del traductor argentino, debe apropiarse y traducir para la periferia de la lengua española, en el caso de la Argentina. Bien, pero eso la otra posición es algo que uno deriva, o yo derivo, de Benjamin cuando dice que en toda traducción de fondo está esa lengua anterior a Babel. De manera que yo creo que mezclando un poco las dos cosas, uno puede ajustar o arbitrar la cantidad de localidad que pone, porque hay un derecho de la diversidad de las variantes que no se puede planchar, no se puede uniformar, pérdida de la riqueza del idioma al cual se traduce. Y la traducción es un baluarte de la riqueza de cada lengua a la cual se traduce, a veces mucho mayor en periodos que de las propias escrituras locales. Por eso esto se llama la beneficiosa duda del traductor. El traductor duda porque tiene esa riqueza que puede usar y debe conservar y aplicar con cuidado. Yo creo que la traducción tiene que transparentar algo del original. En cuanto a forma, en cuanto a superficie y también en cuanto a contenido. Quiero decir, debe permitir algo de la imaginación que está en el original. Entonces, cuando se discute esto de las adaptaciones a las variantes nacionales o locales, que es una discusión en algún aspecto tan importante como hoy es la del Me Too, porque es un derecho de las nacionalidades frente a lenguas muy imperialistas como el inglés, porque conozco traductores del castellano al inglés, australianos, por ejemplo, que traducen para editoriales inglesas, traducen inglesas y les corrigen toda la traducción porque han usado modismos australianos. Y eso también pasaba mucho en castellano. Pero yo puedo adaptar. Lo que no permitiría, lo que estoy en contra es de que alguien que la obra de Shakespeare habla muy coloquialmente como ¿cómo se llama? El de las tabernas, el que Bloom dice soy yo. Falstaff. Como Falstaff, que tiene una lengua llena hablo con Graciela porque trabajamos juntos mucho en Shakespeare y yo tengo ya un poco de hacerme. Falstaff putea, insulta, habla lo que se llama bawdy language o dirty language,
y tiene una facundia extraordinaria al mismo tiempo. Y yo puedo poner que cuando Falstaff dice Vladi, no sé qué, uno ponga el jodido o el hijo de puta tal. Lo que no puede poner es que, y entonces en esta cantina o en este boliche, no tiene que poner en esta taberna, porque lo que no puede permitir es que el lector, eso sería verdaderamente traidor, pierda en un momento la conciencia de que eso está sucediendo en una taberna inglesa del siglo XV, o XIV. Hay que lograr que ese lenguaje no deje de lado la circunstancia. Ese es un tipo de problema semejante al que, o por lo menos un problema con el que yo me encontré. Me encontré con otros muy distintos, ¿no? Pero me gustaría, o sea, tomando un poco lo que acabas de decir sobre el imperialismo del lenguaje, o sea, tienes este capítulo súper interesante, el segundo capítulo del libro, sobre las dimensiones políticas del lenguaje y las maneras en las cuales resolvías esa dinámica entre las editoriales españolas y el deseo de construir un lenguaje realmente como vivo y me encantó esta frase. El español ambiental en España me alejaba de mi cultura. Disculpa un segundo. Esto está escrito en relación a experiencias mías en la primera mitad de los años 80 en España. Han variado experiencias mías en la primera mitad de los años 80 en España. Han cambiado un poco, pero bueno, eso les quería decir. Yo era un exiliado argentino que trabajaba para la industria editorial española. Gracias. El español ambiental me alejaba de mi cultura, cuya lengua era una de las herramientas de su posible emancipación. Me mancillaba, me opacaba la voz, me anulaba como vehículo de una particularidad. Como se ve, yo estaba inmerso en una lucha por la propiedad de la lengua y en los dos sentidos de la palabra propiedad, ¿no? Entonces, esa negociación, los dos sentidos siendo como como la corrección lingüística, ¿no? Esa fuerza de las editoriales y también como sentirse dueño o dueña del propio idioma. Me fascinó esa frase. Bueno, ya les digo que yo eso estaba fechado y yo tenía en ese momento bastante menos años que ahora está escrito con toda la sinceridad posible porque era mi problema. Más tarde, después de 20 años de vivir en España, volví a Argentina y para ser groseramente resumido, me encontré con el problema inverso porque a partir del momento en que escribí esto, seguí pensando en estos asuntos y me di cuenta que tan irritante era para mí que la capital del reino, con toda el subtexto y la subhistoria religiosa que tenía el imperialismo lingüístico español y político, por supuesto, me irritaba tanto bueno, en fin, que un corrector editorial me dijera, bueno, pero acá te corregí un argentinismo, incluso con simpatía, ¿no? Después ya empezó a no pasar porque yo vivía rodeado de un medio totalmente español, la mitad de mis amigos eran
o más de la mitad de mis amigos, muchísimos eran argentinos, y la otra gran parte eran españoles, con los cuales yo hablaba con acento español. No con acento, porque no pronunciaba la C, pero había cambiado la tonalidad de mis preguntas. Ah, pero me ha llegado Paco, decía yo, en vez de decir, che, Paco no vino. Cosa que se enchufaba, se ponía en marcha automáticamente, ni bien empezaba ese cambio. Entonces empecé a pensar que me di cuenta que la defensa de la localidad, contrapuesta a lo que la experiencia hacía de uno, había una defensa de la identidad. Y como había pensado muchísimo, por lo menos me había preocupado mucho, lo traicionera que es la defensa rajatabla de la identidad, como si uno tuviera una identidad, o como si la identidad fuera una sola cosa, y uno no fuera muchas cosas a la vez, me irritaba tanto como propietarismo español del idioma, las dos cosas. Y aquí me encontré con que tanto en Argentina como en Chile como en Colombia y se quejaban de que cómo puede ser estas traducciones españolas de porquería que ponen chaval y follar y todo esto. Bueno, si uno está traduciendo a Celine, no puede poner fornicar, o tiene que elegir la variante local en que la gente se expresa cuando se expresa de ese modo. Hablemos ya de Bukowski, por ejemplo, o del mismo Barros. No, el problema no es ese, el problema es la tonalidad, lo que les molesta es eso, y lo que les molesta es la industria española. Afortunadamente, el capitalismo. Entonces, miren, combatamos el capitalismo todos y empecemos por lograr políticamente que los agentes no vendan los derechos de traducción de obras contemporáneas en exclusiva a empresas españolas para todo el habla castellana. No, solo para España, y si quiere la agencia local de una multinacional, digamos Alfaguara, Planeta, lo que sea, si la agencia local dice, está bien, compramos la española. Eso pasa a veces. Pero ahora, como Internet, el Kindle, el libro electrónico, puso en crisis todo esto, han florecido las editoriales independientes, afortunadamente en toda América Latina, son montones y compran derechos de traducción. Es un poco una pérdida para el traductor, porque en general en cada país latinoamericano se paga una miseria. Pero bueno, por eso también tendremos que pelear. Esa no creo que la vayamos a conseguir. Pero quiero decir, hay algo que quedó herido para mí. Yo tengo una pregunta, como nos queda poco tiempo, unos 20 minutos nada más, querría hacer una pregunta breve, que también pudiera tener una respuesta breve y de manera de abrir un poco las preguntas. Y también quería decir algo sobre lo Sí, que acaba de decir. ok, entonces después de tu comentario yo lo voy a preguntar. Ok, perfecto. Nada, estaba como hilando un poco lo que acabas de decir con las conversaciones de antes y también como para rescatar un poco lo que leíste muy al comienzo. Pensar, o sea, claramente pues, lo que estamos viendo acá es una cuestión política, ¿no? Dentro de estas conversaciones sobre el lenguaje y la propiedad. Y también esa cuestión política también se conecta con la dimensión política del cuerpo del traductor, ¿no? Cómo ocupa un espacio específico el traductor mientras trabaja, ¿no? Mientras lee, ¿no? Hablamos mucho de como lugares de iniciación, ¿no? como para pensar la perspectiva y
las presuposiciones que llevamos con nosotros, pero también con la traducción hay que pensar el lugar de la lectura también, desde donde leemos. Sí. Y después también desde donde reescribimos un texto. Sí. Y me parece que ahí como la imagen de la compu y como la fisicalidad del traductor entra precisamente en esa conversación política, esa reflexión política, ¿no? Sí, yo no tengo, a esto no tengo nada que agregar, o sea, No, yo voy a cambiar de lugar, pero si después hay preguntas para de alguna manera dirigir. ahora va a cantarse, levantó. Sí, no, quería hacer una pregunta muy directa y muy breve que apunta a lo práctico. ¿Cómo el traductor navega cuando hay traducciones previas del mismo texto que va a traducir, ¿no? Cada traducción es como una especie de actualización, ¿no? Da un plano como sincrónico de la sensibilidad de los temas, de las cuestiones, de la lengua, etc. Entonces, ¿cómo reacciona, cómo trabaja un traductor cuando se encuentra con 4 o 5 versiones previas del texto que va a traducir? Apunto a lo práctico, como a no una disquisición teórica sobre el punto, sino si están en la mesa del traductor estas versiones previas, ¿no? ¿Y qué papel juegan? Y también aprovecho para abrir las preguntas de todos ustedes si quieren levantar la mano. Anden pensando, por favor. Dentro de los conflictos que tuve con mi argentinidad es que en algún momento, como es muy cierto que durante los 40 años del franquismo la industria editorial española no podía, había muchísimos libros que no podían traducir y hay otros que no traducían porque simplemente la media, las 3/4 partes de la mente pública no estaba en condiciones de aceptar. Entonces no traducían a Faulkner, no traducían a... Y esas traducciones que fueron las que mantuvieron la llama de la continuidad entre la gran cultura anterior y posterior al franquismo española, se alimentó de traducciones latinoamericanas, sobre todo mexicanas, venezolanas y argentinas. Y los españoles agradecían muchísimo eso, pero también les molestaban muchos modismos que creaban. Lo primero que uno entiende es que la distancia entre una variante y otra es la misma de los dos lados. Porque los argentinos decíamos, fui a lo de, porque teníamos tantos italianos que mucha gente traducía directamente el italiano en la lengua coloquial y decía vado dalla zia. Y entonces uno decía, en argentino decía, voy a lo de mi tía, que era como che matado. Pero los españoles decían, voy a la casa de mi tía, no entendían que era eso, porque no sabían, no les interesaba el italiano, bueno, no tenían esa tradición cultural. De manera que una cosa que uno aprende muy rápidamente es que las innovaciones de la traducción deben hacerse dentro de la historia de la traducción, sea Shakespeare, sea Balzac o sea lo que sea. Uno no traduce solamente de nuevo, traduce sabiendo que hay traducciones anteriores y que eso no se puede violentar impunemente porque hay una historia del oído de la traducción. La traducción es un género, como la novela. No hay innovaciones en la novela o como algunas formas poéticas o la poesía en general. Es un género, como el cuento. No hay innovaciones fuera del género cuento.
uno puede destruir, pero entonces está ampliando el género o haciendo un género nuevo, pero parte de una base. Entonces, cuando yo he mirado traducciones anteriores, siempre fue por esa especie de interés. Uno lleva muchos chascos y a veces se cansa. Había en Argentina, entonces me enorgullecían de las traducciones argentinas. Yo, por ejemplo, traduje Paralelo 42 de John Dos Passos y había una traducción argentina. Y a veces uno la mira por curiosidad y a veces lo mira porque dice, me voy a ayudar, algún párrafo difícil me va a ayudar. Bueno, faltaban frases, los párrafos difíciles no sabía, el traductor me acordó, era hiper famoso el traductor en Argentina, todo el mundo, estás usando una traducción de X. Y era horrible. Me pasó más de una vez con traducciones anteriores. Me pasó con alguna traducción anterior española y en ambos casos, fuera española, mexicana, argentina, a veces me encontré con traducciones muy buenas, pero no era la que a mí me satisfacía y entonces decidí cerrar el libro porque se dispersa la atención y se vuelve mucho más difícil el trabajo. No sé qué caso tuyo. Bueno, no, la RAC y todo eso, claro. No, bueno, no, o sea, no tengo mucha... Bueno. No tengo mucha costumbre de traducir a escritores como ya canónicos, pero lo que sí puedo decir es que para mí cada texto traducido, o sea, cada traducción, ¿no? refleja una lectura particular, una interpretación particular de una persona en un momento particular. Así que, o sea, así que las cosas que sí he traducido que tenían traducciones anteriores, siempre intenté crear un borrador desde el momento y como el marco desde el cual yo leí ese texto, tener ese primer encuentro así y después ir a las versiones anteriores de las traducciones para dialogar un poco con esa tradición, ¿no? De la traducción de ese texto, pero nunca antes de como tener mi primer encuentro con el texto. Muy bien, se han anotado para hacer preguntas Estefanía, José Gabriel, Rolando y Roberto. Pues ya nos contaron que se han encontrado con traducciones que no son tan buenas, malas, pero ¿se han encontrado alguna traducción que los sorprenda más que el original? Buena pregunta. Bueno, tú sabes que, bueno, no, te iba a responder mal. No, iba a poner un ejemplo. Hay traducciones que, y era el tipo de ejemplo que iba a poner, que juegan en la lengua de llegada un papel tan fundamental como algunos de los clásicos de la lengua de llegada. Este es el caso de las traducciones al francés de Fray Luis de León, que Paul Valéry dice que son momentos culminantes de la lengua francesa. No me acuerdo el nombre del traductor en este momento, pero tú preguntabas traducciones que yo... La verdad es que no lo puedo decir en este caso exactamente porque no sé alemán. Pero las traducciones de José Luis Sáenz, gran traductor español, de Bernhardt, jugaron un papel en la lengua castellana esencial en varios países. Yo creo que desde escritores tan importantes, innovadores y recipientes como en Argentina, Saer, otros más discutibles como Feynman, con esa novela La astucia de la razón, pero toda la generación de Babel tuvo su momento bernhardiano. Y Castellanos Moya. Castellanos Moya. Y hay algunos españoles que lo hicieron muy bien y otros que uno nota que era un sarampión.
desarrollo, porque realmente había una fascinación en la elocuencia. O sea, uno no podía imaginar que Bergman no fuera el Bergman de José Luis Sáenz, o el Musil de José Luis Sáenz, que tuvo mucha menos influencia en su momento, ¿no? Perdón. No, que yo agregaría una pequeña anécdota sobre Miguel Sáenz, precisamente en la época del cambio de programas en la universidad, con la reapertura democrática en Argentina. En broma, los estudiantes queríamos instituir una cátedra que se llamara Miguel Sáenz, que se iba a aprobar solamente con la lectura en voz alta de las traducciones. Ya. Y ya que lo dices, Cabrera Infante en algún momento le gustaba mucho hablar. Bueno, él era un joyciano y al mismo tiempo podía hacer experimentos joycianos en castellano y con la salsa. Y era un jugador, era un gran jugador de las palabras. Le preguntaron varias veces a qué tradición, con qué tradición se identificaba él, o a qué tradición creía que pertenecía eso que inventó, que era extraordinario, ¿no?, para la literatura en castellano. Dijo: yo soy de la tradición de los escritores latinoamericanos contemporáneos formados en las traducciones de literatura norteamericana. Florian Maciá, el argentino, había un cubano, perdón, pero no lo puedo recordar cómo se llama, que había traducido Santuario y muchas otras novelas de Faulkner, las traducciones de Hemingway, las de Aurora Bernaldez, la que fue de Cortázar, por ejemplo, la traducción de los 9 cuentos de Salinger. Creó todo un sistema de la cuentística posterior a la publicación de eso, que fue en los años, a principios de los años 70. No sé si te respondo con eso. ¿Sí? Nada, resumiendo un poco, porque no soy muy mala con como pensar en ejemplos, improvisar ejemplos, pero en términos más abstractos creo que hay muchas maneras de medir la calidad de una traducción, ¿no? Y lo que está señalando Marcelo es la repercusión que tiene. Una traducción puede ser una medida de su calidad. También la manera, para mí, las traducciones, y estoy pensando más en poesía, pero sigo sin tener un ejemplo concreto en mente, pero las traducciones que iluminan de otra manera hay muy buenas de Celan al inglés también, ¿no? Sí, totalmente. Pero las traducciones que iluminan el original y que amplían un poco las lecturas posibles de ese original me parecen buenas, porque para mí una traducción nunca es una versión definitiva, ¿no? Siempre para mí la traducción es como una conversación, es abrir una conversación que tiene que como seguir con otras traducciones, así que para mí funciona bien una traducción si hace eso también. Ok, sigue José Garay. Sí, tenemos que... Sí, les voy a pedir que sean más sucintos, más breves en las respuestas, así hay tiempo. Hola, gracias a los panelistas, gracias por estar ahí con nosotros. Quería en parte contestar la pregunta anterior que habías planteado sobre qué ejemplos de textos que la música o cine sea un poco difícil de traducir. Y de pronto me ocurre unos textos de Puerto Rico, que leyendo eso en el 76 salió una novela, La Guaracha del Macho Camacho. Sí. Por la sonrisa, veo que muchas personas lo reconocen. Y ya el nombre lo dice, La Guaracha, Macho Camacho, que ya está en alteración. Entonces, el autor, Rafael Sánchez, de los autores más famosos de Puerto Rico, él escribía para radio, guiones de radio. Y la novela está en ese formato.
de radio. También hay un montón de slogans de políticos, hay un montón de literabilidad, o sea, es una locura ese texto, bien rico y es para leerse en voz alta. Las traducciones, las pocas que existen, o sea, en inglés, por ejemplo, es de la guaracha de Macho Camacho a Macho Camacho's Beat. Ni pueden traducir guaracha. Entonces ya pensamos en Caribe, pensamos en ritmo, pensamos en toda esta musicalidad que se da en un día vivir. Y había una congestión de tráfico, ¿no? En la novela. Sí, sí, los personajes estaban atrapados en un embotellamiento a las 5 de la tarde. Se presta no tanto ni para la música ni para el sonido, pero para el juego lingüístico. Sí. Ese tipo que en parte es ludicidad, el lúdico, y no es tanto, puede haber regionalismo, pero es más bien más abstracto, ¿no? Cómo ustedes enfrentan esos textos que son juguetones. Sí, totalmente. Bueno, precisamente La Come Madre fue un texto que tiene mucho como juego de palabras, ¿no? Muchos puns, con muchas referencias sexuales, ¿no? Que nada, o sea, es siempre una negociación, ¿no? O sea, la traducción es como el arte no del compromiso, sino como bueno, también del compromiso, pero estaba buscando otra palabra, a ver si me llega después. Pero sí, es como, compensación, esa es la palabra que buscaba, como traducción, como arte de compensación. Y si no puedes como recrear un gesto exactamente en ese momento, es registrar cuál es el gesto y producirlo, en la manera más próxima que se pueda, ¿no? Para no ponerlo 5 páginas después, sino como intentarlo. Yo, en casos tan extremos como esos, que en general uno trata de no, sobre todo si trabajas por dinero, de no hacerlo como Barclay, ¿no? Pero también está el desafío, ¿no? El reto y el placer que puede causar una dificultad, que puede dar enfrentarse a una dificultad de esa naturaleza. Y en general me ha tocado casos mucho menos difíciles, pero donde había que crear una equivalencia, como el caso de Raymond Roussel, que sostenía, no se sabe si de verdad o no, que estaba, bueno, no importa, tenía un sistema conceptual de construcción de la frase que se notaba a veces y a veces no, y unas normas, ¿no? Y hay que crear normas. Bueno, se ha traducido al castellano la novela, por ejemplo, nunca terminan de resultar felices. Hay una traducción de Finnegan's Wake, hay una traducción de La disparición de Perec, que es una novela que no se sabe qué es lo que ha desaparecido, y lo que ha desaparecido en la novela es la letra, la vocal E, que es la vocal más usada en el francés. Entonces la novela está escrita totalmente sin E, lo cual crea a veces necesidad de circunloquios y de desvíos del argumento. Se tradujo al castellano sin la A. Y al inglés se tradujo también sin la Adele, un escocés. La traducción al castellano, que yo la leí entera, era enormemente meritoria, era una proeza, pero era como cuando alguien se pone abajo de la pata en el circo se ponía antes abajo de la pata de un elefante, y se notaba el esfuerzo de ambos participantes de la novela. Pero bueno, lo había conseguido. Tú, además, te gustaría que se mantuviera el ritmo y el sabor del asunto.
Yo lo único que me cabe en la cabeza en una situación así es inventar un tipo de juego equivalente y que el contenido textual y quizás argumental, pero que no sea homólogo. No puede ser homólogo porque no te va a salir nunca. Pero tú puedes crear eso, pienso, ¿no? Un juego equivalente. Me ha ocurrido en un caso que después lo podemos conversar afuera y dije, yo creo que puedo traducir esto. Y cuando le dije a un editorial, ¿por qué no traducimos este libro? Una gran novela en inglés, un escritor muy experimental, que tiene muchos libros experimentales, y me dijeron el autor ha prohibido que se traduzca este libro. Seguimos con Rolando. Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias por estar aquí. No capté el nombre del autor que trataba, usted dijo que trataba de captar la sincronía de la recepción. William Burroughs. Perdón. Esa era mi pregunta. Ok, Roberto. Ha llegado tu turno. Vale, pensé que ya me no, preguntar por la primera se la pensando en cómo formular la pregunta en términos de cuál es el lugar del traductor. No sé, y se me ocurre por ejemplo argentino, por ejemplo, qué pasa en el caso de Ezequiel Seidenberg, que es un traductor joven, o no sé, cuando uno busca la traducción por el traductor, o sea, qué lugar ocupa el traductor en esa como triada texto, autor, traductor. En importancia, en tu elección, en cómo eliges. Claro, ese es el problema de la pregunta, porque, no sé, pienso en las traducciones de Cortázar, de Poe, que yo me acuerdo de haberlo buscado simplemente porque eran las traducciones de Cortázar y yo sin saber inglés. O sea, El traductor como mediador. sí. ¿Y qué rol debería ocupar? Si es que un rol fijo o no. Pero también como curador un poco, ¿no? La elección de los textos. Pero eso también, o sea, toca el tema que mencionas, o sea, has mencionado varias veces, que es también el dinero, ¿no? O sea, está la tensión entre los criterios estéticos que una traductora o un traductor busca como crear un perfil artístico, ¿no? Es interesante el ejemplo que das de Seidenberg, porque acaba de publicar un libro de falsas traducciones, ¿no? Que él ahí asume el papel tanto del autor como del traductor, ¿no? Pero sí hay una tensión, ¿no? Entre lo ideal o el ideal de armar un corpus textual y la realidad de tener que pagar el alquiler, ¿no? Así que, pero en teoría, y es interesante por el ejemplo también que mencionas de Cortázar, porque me imagino que buscaste las traducciones de Cortázar porque te interesaba como escritor y después te fascinaba cómo traduciría a X, ¿no? Así que estamos todavía un poco con el fetiche del autor. Pero existen casos por ejemplo, en inglés, ¿no? Los traductores más famosos del boom, ¿no? La marca, digamos, de ciertos traductores también facilitaba pasar esos libros o pasar los libros después al inglés. Ya. Bueno, yo creo que podemos dar por concluida la conversación. Pasamos a la parte más individual o intraindividual de la conversación. Muchas gracias a Pedro.